En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, queridos auditores. Estamos comenzando nuestro programa Revelando en Radio Portales. Hoy, martes 20 de agosto, queremos hacer la aclaración que este programa ha sido grabado en la mañana, así que cualquier noticia de última hora no está considerada en el desarrollo del programa. Por supuesto que en Radio Portales, nuestra radio amiga, en el 89.5 FM del día y en el 840 AM. Iniciamos el programa hoy, como es tradicional, con Eugenio Guerrero, periodista venezolano-chileno, y quien les habla, Patricio Schiavetti Rosas, abogado. Lamentamos la ausencia de nuestra querida amiga y abogado Pilar Soberano, que esperemos que se reincorpore el próximo 27 de agosto al programa. Agradecemos a nuestro radiocontrolador DJ Enzo Alvarado y al radiocontrolador de Radio Portales Claudio Alvarado. El programa se realiza gracias al gentil auspicio de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar, y las opiniones que vamos a vertir en el programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan la opinión ni de Asofar ni de Radio Portales. Quería partir el programa y hoy día me voy a permitir una licencia de saludar a algunos auditores que tradicionalmente están escuchando nuestro programa. Me refiero a Alfredo Quiroga, Miriam Bascuñán y Margarita Llompart, que en alguna parte de su trabajo están haciendo un alto en el camino y escuchando nuestros programas. Así que un saludo afectuoso, cariñoso para ellos. Y para partir el programa, Eugenio, queremos hacerlo con una efeméride muy importante para todos los chilenos y para los auditores que nos escuchan, como es el natalicio de don Bernardo O'Higgins Riquelme, que un 20 de agosto de 1778 nació en la ciudad de Chillán. Hoy se cumplen 246 años de su natalicio y, como es tradicional, las principales autoridades del país concurrirán a la ciudad de Chillán para rendirle un homenaje. Estaba repasando y para compartir con los auditores las principales obras llevadas a cabo por don Bernardo O'Higgins. Entre ellas, creó el Instituto y Biblioteca Nacional, la primera Escuadra Nacional, la Academia de Jóvenes Guardiamarinas, hoy Escuela Naval, la Academia Militar, hoy Escuela Militar, fundó el Cementerio General y el Mercado de Abastos, abolió los títulos de nobleza, que más tarde le van a producir graves consecuencias, y estableció la Legión de Mérito. Esas serían las principales obras realizadas por nuestro prócer Bernardo O'Higgins Riquelme, y rendimos a través del programa un homenaje a este libertario que en el campo de batalla, junto a San Martín, nos dio la libertad definitiva del dominio español.
Y quería partir el programa, queridos auditores, con destacar una noticia sucedía el viernes 16 de agosto, alrededor de las 14 horas, en que un helicóptero Super Puma Naval 80 de la Aviación Naval de la Armada de Chile efectuó un rescate aeromédico desde un buque mercante que se encontraba navegando la cuadra de Valparaíso en alta mar y que tenía a su borde un paciente infartado y con un problema de accidente cerebrovascular isquémico, que es una trombo que bloquea una arteria que se comunica con el cerebro. En una maniobra arriesgada, el paciente fue aeroevacuado desde el buque al helicóptero y finalmente llevado en condición estable en el al Hospital Naval de Viña del Mar. Así que vayan las felicitaciones, ¿no es verdad?, a este helicóptero Super Puma Naval 80 que permitió salvar la vida a un paciente que sufrió este accidente cardíaco, ¿no es verdad?, en plena navegación. Así que destacamos esto y como algo tradicional y una obligación de la aviación naval y de la Marina chilena de salvar la vida de los que están con problemas en el mar. Querido Eugenio, quería partir hoy día destacando una noticia que la viene señalando el Mercurio de Valparaíso en una crítica bastante fuerte, ¿no es verdad?, del senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, quien expresa que hay centenares de familias que todavía no han podido tener su vivienda de emergencia y a ellos literalmente les llueve sobre mojado. Esto quiero juntarlo con lo que expresamos habitualmente en el programa y particularmente Pilar, que le reenvía o envía saludos a todos los damnificados del incendio de febrero pasado, tanto en Viña del Mar como en Villa Alemana, y que aún permanecen sin soluciones habitacionales y no se le han otorgado viviendas de emergencia a estos damnificados. Y en el decir del senador Lagos Weber, eh, hay una fuerte crítica al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de no dar soluciones definitivas a estos perjudicados con el incendio pasado de febrero. Ahora bien, uno de los problemas graves que señala el senador Lagos es de que se estén realizando reconstrucción de viviendas en lugares absolutamente peligrosos en caso de nuevos incendios. Así que eso es lo que primero quería comentar, Eugenio, en el programa y ver la ineficacia de las autoridades para solucionar los problemas de los damnificados. Perfecto, muchas gracias Patricio, un gusto saludarte a ti, a Enzo, a todo el equipo de Asofar. Y yo antes de referirme al tema, quería comentar algo sobre Bernardo O'Higgins. Mira, Bernardo O'Higgins era, pues, por así decirlo, un gran cercano a Francisco de Miranda, ¿ok? Y lo que se dice de las conversaciones es que Francisco de Miranda funda la logia Lautaro precisamente a partir de esas conversaciones que tuvo con O'Higgins, para que recordemos que eran hermanos masones, ¿ok? Y que además lo que hereda Francisco de Miranda, Simón Bolívar, San Martín, o sea, lo que heredan de Europa es ese liberalismo clásico, si podríamos decir en alguna manera, donde los títulos nobiliarios son un impedimento precisamente para lograr la igualdad ciudadana, que era en el escenario de las no, del mediados del siglo XIX, debería haber sido una constante y que en Chile, en cierta medida, igual que en Venezuela y en otras latitudes de Hispanoamérica, ya se comenzaba a reaccionar contra ello, porque el orden colonial que estratificaba de una manera distinta a lo que se veía en Europa en el momento, pero que eran sociedades, como dicen algunos historiadores, mixtas y crónicas,
tenían sus propias estructuras y jerarquización. Bueno, para O'Higgins eso era un elemento incómodo, pero ese elemento incómodo es básicamente, si podríamos decir en nuestra cultura, es el epicentro donde se origina lo que nosotros podríamos decir que somos iguales en dignidad y debemos ser tratados frente a la ley con igualdad. Entonces, ese tema anula también el paternalismo de Estado. Entonces, a mí me gusta mucho esta cruzada de O'Higgins y de los más cercanos a Francisco de Miranda precisamente por eso, porque tenían una noción que era muy avanzada, porque estamos hablando de inicio del siglo XIX, que era muy avanzada y que con gran gallardía no solamente fue concretar la independencia de un país, por un lado, sino también darle a ello un sentido institucional que fuera distinto a lo que hasta el momento se criticaba. Así que yo quería hacer esa mención de Bernardo O'Higgins y ya paso a lo que comenta el senador Weber. Sí, Sí. mira, es interesante este tema. Sí, te escucho. Para terminar el punto, yo creo que allí se juntan una trilogía de grandes próceres. Yo creo que Simón Bolívar, José de San Martín y Bernardo Higgins son los grandes próceres de América, ¿no es verdad? Que bajo este pensamiento común con Francisco Miranda en Europa, que tienen acceso a él, ¿no es verdad? Y todas sus ideas desarrollan, ¿no es verdad?, el proceso libertario en América. Así que, junto con reconocer a Bernardo Higgins y el proceso libertario en Chile y en Perú, Sí. debemos destacar la participación del proceso libertario de Simón Bolívar casi prácticamente a lo largo de toda América. Sí, no, fue una gesta tremenda, si podríamos decir. Y bueno, y los Higgins están en ese panteón, como le llaman, panteón de los héroes, de Libertadores. Entonces me parece muy bonito que el programa siempre, bueno, cada año le haga una referencia tal como se la merece, como no solamente un luchador, sino cómo pensar un poco la República, que era como la gran tarea. Ahora pasando a esto, Patricio, que mira, mientras ellos ya estaban pensando la República, hoy en día se está básicamente, se descompone la República en cierta medida, porque la ineficacia y la ineficiencia de nuestros gobiernos locales es abrumadora y arrolladora. Han salido noticias espantosas, no solamente de los casos de corrupción, sino que también el personal técnico dentro del Estado viene disminuyendo, que es el que está habilitado para mejorar la eficiencia técnica que tienen los funcionarios para hacer uso de nuestros recursos de manera eficiente. Entonces, con el caso de Viña, o sea, y el caso de los incendios, es sintomático lo que dice el senador, porque el senador lo que dice, o sea, casi que textualmente, dicen, en algunos casos siento que el Estado mira un poco para el techo, pero acá ha sido la totalidad en la que se ha mirado para el techo, porque recordemos que tenemos un gobierno local que ni siquiera se había previsto con una normativa institucional para poder enfrentar el incendio porque resulta que el plan tenía problemas de forma y fondo, casi que de color. Entonces llega un momento que cuando el senador lanza estas palabras, que por cierto hicieron bastante eco dentro de la centroizquierda, porque aquí hay que recordar algo, aquí hay una tensión constante y todo lo que se dice genera posteriores tensiones. Y esta tensión es precisamente enfrentar una inexperiencia para poder atender un tema y como él dice, el senador Weber, que a mí me parece que es una crítica punzante en ese sentido, porque dice lo siguiente. Hay sectores o lugares que son áreas siniestradas que están regularizadas conforme a la norma y en consecuencia la reconstrucción allí puede ser más rápida. Pero la pregunta en qué hacemos con aquellas familias que estaban en asentamientos irregulares, que perdieron todo o que estaban en campamentos catastrados, sobre esos casos siento que el Estado mira un poco para el techo porque les dice, miren, como Estado no puedo reconstruir en terrenos irregulares o de alta peligrosidad, pero en consecuencia tampoco les pone viviendas de emergencia, le pone vivienda de emergencia, que tú hacías el comentario. Entonces llega un momento que el gobierno, en vez de ser parte de la solución, se convierte en parte del problema porque lo perpetúa, porque continúa, porque como no mira el problema en aras de solucionarlo, y solucionarlo es difícil, entonces no busca una solución alternativa. Y esto ha sido endémico, Patricio, desde el enorme siniestro, donde la acusación básicamente desde que se retira la vocería del Estado central para atender el problema de una manera mucho más específica debido a nuestro centralismo político que tiene que obligar básicamente a que los voceros del gobierno central sean los que se encarguen y que se retira y que el poder local no termina entendiéndolo, entonces uno dice en qué va a parar esto. Yo creo que lo que dice el senador Weber es sintomático. Sí, y junto con eso, Eugenio, quiero comentarnos, ¿verdad?
que el Tribunal Electoral acogió el recurso planteado por Macarena Ripamonti. Y finalmente tenemos dos candidatos en Viña del Mar para la próxima elección relativa a alcaldes, concejales, cores y gobernadores. Y en el caso de Viña disputará esta elección municipal contra Iván Poduje. Pero a propósito de la municipalidad de Viña, quiero referirme al próximo tema que quería comentar contigo, que se refiere al municipio de Viña del Mar y que ha enfrentado graves críticas por deterioro y ante dichas críticas, ¿no es verdad?, ha planteado tardías soluciones a 3 años de su gestión, particularmente en 4 sectores importantes de la ciudad. La primera se refiere a la Plaza Colombia, que era una plaza muy bonita y muy destacada de Viña del Mar, junto al casino, respecto a la cual el municipio ahora retoma su mantención y exige al nuevo concesionario del casino la suma de 540 millones de pesos para recuperar la plaza. El otro tema que también han reclamado los vecinos de Viña del Mar se refiere a la calle Viana Álvarez, respecto a la cual ha perdido todo su encanto y belleza, porque está plagada de grafitis. Por lo tanto, ahora el municipio está buscando fórmulas para preservar su patrimonio arquitectónico. Por otro lado, y es de público conocimiento, que la calle Valparaíso está plagada de vendedores ambulantes y hay un caos porque se instalan estos en las veredas, lo que hace muy dificultoso el andar de los vecinos, de los peatones, transitar por la calle Valparaíso, que es la calle más importante de la ciudad Jardín. Y ahora el municipio dice que va a apurar una solución en el combate ilegal del comercio y ordenar el caos de puestos de ventas que invaden sus veredas, en circunstancias que estamos, lo sabemos, que dejaron hacer y dejaron pasar la instalación de estos vendedores ambulantes en esta ciudad, en esta calle principal, la avenida Valparaíso, la calle Valparaíso de Viña del Mar, y nada hicieron y no pusieron coto oportuno a sacar estos vendedores ambulantes de esta calle importante de Viña. Por último, han planteado dos aspectos importantes. Uno, crear una nueva vía para descongestionar el problema vehicular y remodelar la Plaza O'Higgins en 14 Norte. Una solución que se viene a plantear ahora y que nos hace sospecharnos, ¿verdad?, que frente a todas estas críticas y problemas, estas soluciones mágicas que aparecen en estos momentos no tienen otro fin sino que un fin como parte de la campaña de reelección que pretende Macarena Ripamonti. Y finalmente el Marga Marga, que plantea reactivar el proyecto Margamar, que desde hace 4 años duerme en un escritorio del Ministerio de Obras Públicas. Allí me quiero referir particularmente a el puente de la Avenida Libertad, en que bajo familias se han tomado los espacios y han instalado carpas y unas casuchas, digamos, para vivir bajo el puente en un problema habitacional y precario terrible para esta gente que con estas inclemencias del tiempo debe dormir en esas condiciones bajo el puente. Así que
El municipio de Viña del Mar enfrenta estas críticas por estos deterioros que yo he señalado y ahora, después de 3 años de gestión, viene a proponer estas posibles soluciones, Eugenio. Sí, mira, lo que pasa es que tú lo dijiste muy bien. Cuando estás en campaña, todo es posible. Yo recuerdo que en mayo del presente año, eh, Ripamonti había planteado, Macarena Ripamonti había planteado como la solución para los damnificados por los incendios que incluían en este caso al arquitecto Alejandro Aravena. No sé si te recuerdas, ¿no? Que llegó a ser como noticia, ¿no? Entonces ella decía, bueno, en menos de 55 días, nuestro municipio en conjunto con Elemental, el aporte y el trabajo de la universidad y sus estudios académicos, levantamos un proyecto muy concreto con un estándar superior con los costos, entregar una respuesta a quienes hoy tienen una indefensión permanente. Ella señalaba para el momento, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado? O sea, yo me voy un poco al pasado reciente con base a una catástrofe como fue el incendio y como las soluciones que quería dar, pero hoy en día tenemos un lago Weber que dice, bueno, esto ha sido un desastre. Entonces nosotros podríamos creer, con base a las declaraciones que da el mayor Ripamonti respecto de la solución para los damnificados y por otro lado, la solución que se iba a dar al problema de la vivienda, ¿podríamos confiar en algún tipo de propuesta? Por supuesto que no, porque el municipio ha estado abandonado en términos de seguridad. Bien decía Iván Poduje, bueno, pero estas son cifras que incluyen también a Valparaíso en este caso, que es que ciudades como Valparaíso, por ejemplo, como Santiago Centro, entre otras, más que duplican la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que el promedio nacional, ¿no? En donde también se mete la quinta, no está Ripamonte allí, pero me estoy refiriendo a la ciudad de Valparaíso, pero es sintomático porque uno, si ves también las cifras en Viña del Mar, también son preocupantes a nivel de casos delictivos. Entonces llega un momento que la respuesta integral que se puede dar a un problema, que es un problema de inseguridad, que es un problema de tomas de las calles, tú lo mencionabas, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar del comercio ambulante. Y un plan regulador que lo que hace es más que retrasar, en cierta medida, los emprendimientos, y esto lo han dicho varios expertos, respecto a no solamente los planes reguladores, sino la permisología que dentro de las municipalidades se les pide a los nuevos emprendimientos y a las grandes inversiones. Esto ha sido algo que no se ocupa ninguno de los alcaldes, y en este caso mucho menos Jorge Sharp y tampoco Macarena Ripamonti. Entonces yo no he escuchado, Patricio, dentro de las propuestas, ya hablando de las propuestas, alguna realista respecto de qué hacer con respecto a aumentar la inversión, además de tratar los problemas de inseguridad y del comercio ambulante, esto con conjunto al caso de los incendios, porque lo que nos dimos cuenta es que el caso de los incendios no tuvo ningún tipo de efecto, ni preventivo, ni para solucionar el problema posteriormente, que era lo que comentaba hace rato. Pero uno de los grandes problemas, yo creo que en esto vamos a convenir, y que ha tenido Valparaíso hace muchos años y que en Viña del Mar también empieza a ser sintomático, es la falta de inversión. Y en cierta medida el stop que le ponen a los proyectos de grandes inversiones, por un lado, y por otro lado que el comercio ambulante termina tomándose las calles porque no hay un impulso hacia la inversión. Con esto yo no estoy justificando el comercio ambulante para nada, lo que estoy tratando de decir es que si tú ves que la falta de inversión y el crecimiento de la población es un elemento central, ya sea por la inmigración o la propia dinámica de o sea, de la ciudad de Viña del Mar, que es la que podría atraer muchísimo, no solamente turistas, sino personas que quieren vivir allí y hacer vida, porque es la más desarrollada, por ejemplo, el entorno. Entonces uno debería tener un plan en donde puede crecer esta ciudad a nivel de su potencialidad. Y lo que han dicho a varias personas es que precisamente esta falta de inversión dentro de la comuna hace que sea imposible que se puedan atender varios problemas con respecto a lo que recauda, con respecto a lo que se invierte y con respecto a las soluciones que se puede dar desde el poder local. Sí, para ir cerrando, Eugenio, que ya estamos en tiempo para hacer la pausa musical. Viña ha perdido el atractivo de ser la ciudad jardín, la ciudad turística del país e internacionalmente, deteriorada por falta de inversiones, como tú señalas, y por la falta de seguridad y por la falta de mantención de los espacios comunes, por ejemplo, la Plaza Colombia, la calle Valparaíso, que son sectores que ahora son peligrosos para concurrir allí y más aún en horas de la tarde o de la noche. Y Valparaíso ha perdido grandes industrias que se desplazaron hacia Santiago. Da pena y la falta de existencia de estas industrias del pasado, Juque, Ambrosoli, que se desplazaron a otros lugares y que Valparaíso perdió fuentes de trabajo. Y finalmente, ver solo a título ejemplar
el estado de la avenida Condel, que parece desde el estallido delincuencial de octubre, ¿no es verdad? Más una ciudad producto de un bombardeo de una guerra que una ciudad en desarrollo. Así que lamentamos el estado de ambas comunas, Valparaíso y Viña del Mar. Y ahora nos vamos a una pausa, como estamos en un recuerdo del natalicio del prócer, vamos con la pausa musical de Si vas para Chile, de los Guasos Quicheros. Ya volvemos. Muy buenos, muy buenos días a todos, buenas tardes. Por acá, ya a punto de ser buenas tardes, después de haber escuchado esta canción de Los Guasos Quincheros, de Volver a Chile, que la recomendó el gran Patricio Schiavetti en el albor de poder celebrar el día de Bernardo O'Higgins, que estuvimos comentando de manera bien interesante sus aportes, tanto en la materia estratégica como en la materia del pensamiento social. Y junto con ello queremos conectar ahora con un tema, que es el tema que yo creo que llama la atención a todos, que es el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad ha traído no solamente entre cifras, sino también comentarios y que involucran en cierta medida a personas que están fuera del sistema político, pero que opinan sobre el sistema político y más sobre todo desde el derecho penal. Y por otro lado, los enredos que ahora afectan al Congreso debido a que hay decenas de proyectos aprobados, pero que no se terminan de despachar y que tenemos un Congreso básicamente entrampado en materias de leyes que no se terminan de concretar y que son fundamentales para poder enfrentar el tema. Pero antes de pasar a eso, quería comentarte, Patricio, un comentario que dijo Jorge Bofill y que se parece mucho al comentario que hacen muchísimas personas, que no eran abogadas, claro está, pero que eran personas que conocen cómo delinquen bandas extranjeras que vienen de República Dominicana, de Venezuela y de Colombia, ¿no? Y él dice, si yo fuera jefe de alguna banda criminal, estaría muerto de la risa viendo cómo reacciona el Estado, dice Jorge Bofill. Y esto lo conecto con un comentario que se hizo viral en su minuto, cuando una señorita, no puedo recordar su nombre, fue un video viral, decía que una de las cosas que hace que la delincuencia creciera en Chile y que esa delincuencia de donde ella huyó llegara precisamente a Chile es que era muy fácil delinquir, porque el costo por delinquir era mucho menor. Y claro, se creó una especie de debate con respecto al tema, pero ahora que lo dice un experto y que una de las personas que ha apuntado también este tema es Iván Poduje, en el momento que dicen que no hay organismos especializados para poder enfrentar los tipos de crímenes que está demandando hoy en día el Estado de Chile para poderlo enfrentar, es una realidad. Entonces yo no sé cómo lo ves tú, Patricio. Y primero quisiera situar el problema de la seguridad en un contexto. Yo creo que el Ministerio del Interior, ni Carolina Toá, ni el subsecretario Monsalve han dado el ancho para solucionar el problema de seguridad en Chile. Han llevado adelante varios programas, como el de Calle Segura, que no ha producido ninguna solución y solamente el fin de semana hemos tenido la cifra de 8 muertos. Entonces, impresiona la falta de reacción de buscar soluciones concretas al problema de la seguridad. Y en el decir de Jorge Bofill, no pasa por buscar soluciones legislativas, sino que dos aspectos. El primero, retomar el control de las calles, que aparece como una cuestión vital, recuperar las plazas, las poblaciones, en que el tráfico de drogas está inundando estos lugares, ¿no es verdad? Y afectando particularmente a los jóvenes que los inician en el problema de la delincuencia y a corta edad se transforman en, ¿no es verdad?, en coautores del delito. Y por otro lado, Jorge Bofill, un destacado penalista de la plaza, dice que el otro aspecto que debiéramos centrarnos es la creación de un servicio de inteligencia eficaz que pudiera dar la inteligencia necesaria a la Policía de Investigaciones y Carabineros de manera de realizar actos de prevención y de persecución del delito. Ahora, en relación a este tema, Eugenio y queridos auditores, llama la atención
que en relación a los proyectos de ley, el primer fast track que se concordó, solamente de él se han aprobado 6 proyectos. Uno referido al antisicariato, el control policial con fines migratorios, la ley de delitos económicos para ampliar las responsabilidades penales de las personas jurídicas, el que sanciona daños en los medios de transporte público de pasajeros, amplía opciones para notificar expulsiones y llamados al servicio a carabineros y contratación por resolución. Pero el segundo fast track, Eugenio, solamente de él se han aprobado un proyecto relativo a la reincidencia y quedan una decena de proyectos por discutir y aprobar, llamando la atención eh, un proyecto relativo al fomento de la música chilena en materia de autorización de eventos masivos. ¿Quién es el genio que me imagino que por ahí debe estar, digamos, que incorpora en el fast track de seguridad un tema relativo a la música chilena? Yo no sé si se pillaron los dedos, no sé, se le corrieron la teja, en un problema tan serio que atraviesa todo el país y que es la principal inquietud de todos los chilenos, realmente incorporar esta materia en estos temas de leyes de seguridad me parece una locura. Pero me quedo con lo que dice Jorge Bofill: recuperar las calles y crear una agencia de inteligencia oportuna, eficaz, de manera que en un trabajo como Estado, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las policías combatan, ¿no es verdad?, en la prevención y la represión del delito. Me estuviste en un punto clave, porque hay dos sí que se combinan con lo que dice el experto Jorge Bofill. Y es que, bueno, por un lado, Jorge Bofill ve este tema como que va más allá de una discusión legislativa, ¿ok? Y que básicamente hay posibilidades de retomar el control de las calles en Chile. Bueno, yo creo que también acá se vislumbra algo de voluntad política, y tú bien lo decías, los ministros no han dado el ancho para poder enfrentar esto. Y lo otro es que él en un comentario, en esta entrevista que le hace, él como que traza muy bien. Él dice, mira, me acuerdo que hace 15 años la principal preocupación pública era el miedo al asalto en las casas. Entonces, ya habían algunas bandas que eran violentas, que asaltaban en casa y que cometían delitos muy violentos. Entonces, después tuvimos los portonazos, luego las encerronas en las carreteras. Y hoy día se habla poco de eso y el gran fenómeno que nos tiene preocupados son las bandas criminales organizadas. Entonces, con esto hay como una evolución del crimen que frente a esos crímenes que eran de menor densidad, si podríamos decir, o eran menos sustantivos en el sentido del impacto público, eh, fueron haciendo o pavimentando el camino para que fuera posible el posterior. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué tiene que hacer la política? La política tiene que prevenirse a ello para que los problemas no ocurran, porque precisamente la pega que tienen que hacer es decir qué problemas se pueden presentar a la ciudadanía en función de que están aumentando unos tipos de delito y cómo está respondiendo el sistema. Eso por un lado. Y por otro lado está el tema que comenta Andrés Longton, que tú lo decías muy bien, que dice lo siguiente, dice, con respecto al fast track, o sea, al conjunto de leyes que tienen que pasar, aprobarse, despacharse para que puedan ser aplicadas. Y dice, al nuevo fast track al que nos opusimos fue más una imposición del gobierno, el cual incluyó proyectos que le acomodaban al Partido Comunista y al Frente Amplio, como el que fomenta la música chilena, y dejó fuera aquellos que les incomodaban, como el que tipifica como delito el ingreso ilegal a migrantes en Chile, que fue aprobado, por cierto, por una amplia mayoría en la Cámara. Entonces, no se trata solamente de la cantidad, sino de la calidad del proyecto, y que en función de la cantidad que se propone, no son como que muy propicios para enfrentar el tipo de crimen que nos está quejando, porque son crímenes que evolucionan y que en Europa es un gran reflejo, Patricio, de los tipos de crímenes y cómo se comienzan a atacar. ¿Por qué? Porque son sociedades que están azotadas por la migración ilegal, por el narcotráfico,
por la trata de blancas y por todo tipo de crímenes terroristas. O sea, son muchas amenazas que vienen desde dentro, que pueden ser endógenas, hasta las exógenas que se les imponen desde afuera, que es desde el islamismo con el terrorismo, hasta el crimen organizado que viene de distintos países. Pero en Chile, Patricio, parece que estamos decantados a hablar y discutir sobre los peces sintientes y sobre el impacto de la música chilena. Entonces, esto de verdad llega un momento que es vergonzoso, y es vergonzoso porque, y esto lo hemos dicho muchas veces, al parecer tenemos un gobierno que está tan desanclado y tan desfasado de los verdaderos problemas de la gente, que parecería ser que como a ellos no nos impactan esos problemas porque ellos viven seguros, entonces no debería ser de mayor relevancia, porque tenemos con este problema comentándolo desde antes de que empezara el gobierno de Gabriel Boric. Y las acciones concretas uno no ha visto que realmente tienen resultado. Así es, Eugenio, y desgraciadamente ahora el grado de la violencia y de la inseguridad ha pasado, ¿no es verdad?, a bandas, ¿no es verdad?, que están emplazadas en Chile y en el extranjero y que cruzan la frontera y que tienen absolutamente atemorizada a la población. Una situación que como chilenos nunca no la habríamos pensado jamás, digamos, que íbamos a terminar en un Chile similar a, a México, a Colombia, en que habían graves problemas con estas bandas narcotraficantes, ¿no? Y que las tenemos ahora en casa y que al decir de el abogado Phil, ¿no es verdad?, requieren un esfuerzo para retomar las calles y para establecer esta agencia a la brevedad, una agencia importante de seguridad. Mira, fíjate, Patricio, que a mí me gustaría dar algunas cifras, porque, claro, las personas dicen, y esto es una miopía en política, creo yo, ¿no? Dicen, bueno, ya el problema estaba, y como el problema ya estaba, no se puede solucionar de un día para otro. Y uno podría, en cierta medida, decir, bueno, es razonable el argumento, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, la política, como tiene los instrumentos coercitivos necesarios y el aparato institucional para poderlo aplicar, no debería ser un problema enfrentarlo, porque hay con qué. Ese es el tema, y ese fue el debate que se dio si Chile necesitaba un Bukele o no. Y bueno, uno podría establecer que no necesariamente, porque tú tienes unas instituciones muchísimo más desarrolladas que en El Salvador, que nos permitirían precisamente enfrentar esto. Entonces, algunas cifras van a permitir como vislumbrar el tema. Mira, en el 2005, los delitos graves en Chile, por ejemplo, como el robo de vehículo motorizado, en el 2005 era de 75. En el 2022 llegó a ser 168. Por ejemplo, el único que ha bajado fue, hasta el 2022, era el robo en lugar habitado, que era lo que comentaba precisamente Bofil, que para el 2005 eran 422 y para el 2022 eran 219. Pero respecto al robo con violencia o intimidación, que llegó a ser 337 en el 2005, fíjate que en el 2021 fue 243 y luego aumenta de una manera vertiginosa a 396. Eso está medido incluso por cifras oficiales. Y fíjense, por ejemplo, Patricio, el aumento del número de violaciones, que pasó de 17 por cada 100.000 habitantes a 25 desde el 2005 al 2022. Y por último, para que se entienda un poco el tema, que es cómo se mide la tasa de homicidio. La tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes en Chile llegó a ser, fíjate, en el 2005 de 3,5. Y fíjate que luego comenzó a bajar hasta el 2016, que era 2,7, o sea, de 3,5 a 2,7 bajó, y uno lo que tiene que ver es la tendencia. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que comienza a aumentar la violencia y cuando uno ve el año 2019 es 3,6, luego sube a 4,6, luego baja a 3,5 y se vuelve a posicionar en 4,7. Y cuando tú ves el gráfico es una tendencia que sube a través de los años y que parece no parar. Entonces, cuando uno ve estas cifras y tú dices, ¿qué está haciendo el Congreso para ver estos aumentos y los tipos de delitos que se están cometiendo? Y tú ves los proyectos que ingresan al Congreso y los que realmente se terminan despachando, y los que propone la propia coalición de gobierno, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, que era lo que decía Andrés Longton, uno no termina de sorprenderse. Entonces, uno dice, bueno, ¿será que a ellos no les importa la inseguridad? Porque la tendencia es clara, los números están.
los tipos de delitos también se denuncian. Y eso sin contar, Patricio, el delito de terrorismo, que Chile ha pasado a estar entre los lugares más importantes dentro de América Latina cuando era un país que en ese sentido era bastante pacífico. Eso según el índice de terrorismo global, que es un tema bastante preocupante. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo lo pienso y lo voy a reiterar porque ya la comenté en anteriores programas. El problema de la seguridad pasa por una serie de modificaciones en, por ejemplo, lo relativo a gendarmería y las cárceles. Yo creo Claro, que las cárceles actualmente son las escuelas del delito y deben aumentarse las cárceles, establecerse cárceles de alta seguridad y darle la dignidad que corresponde al personal de gendarmería, el perfeccionamiento, para que puedan tener las facultades y las habilidades para combatirnos, ¿verdad? O reprimir los alzamientos dentro de los recintos carcelarios. Yo creo que ahí hay un acento que efectuar. Lo segundo es lo relativo al personal municipal de seguridad, que igualmente yo creo que deben aumentar el perfeccionamiento de esto con el fin de que puedan trabajar en conjunto y de debida forma con la Policía de Investigaciones y Carabineros en las respectivas comunas. claro. Yo creo que los empleados de seguridad pueden hacer mucho más y darle mucho más facultades a través de reformas legales de permitir este trabajo conjunto. Sí, Por otro lado, también pienso que hay que hacer una reforma drástica en materia de responsabilidad penal juvenil. claro. Eh, este, eh, este establecimiento de las bandas de narcotraficantes en las poblaciones ha llevado a que esta idea de el ganar plata fácil conquiste la alma de los jóvenes y se incorporen rápidamente Claro. a las bandas de narcotraficantes porque están convencidos que es una vía fácil de ganar dinero. Por lo tanto, allí hay que hincarle el diente y hacer una reforma de la ley penal juvenil. Así es. Junto con ello, revisar la ley procesal penal que lleva un largo espacio de tiempo de aplicación en una ley que se copió el método garanticista o el modelo garanticista alemán y que no guarda ninguna relación con la idiosincrasia nacional. Así que eso requiere una revisión y especialmente lo que se refiere a la puerta giratoria, porque Así no es es, claro. posible, ¿no es verdad?, que haya un trabajo tan fecundo de las policías y de carabineros y termina, ¿no es verdad?, con el delincuente rápidamente en libertad y no con una medida cautelar de pena de prisión preventiva. Esas son algunas medidas en particular, Eugenio. Pero fíjate, Patricio, o sea, con lo interesante que está diciendo, yo regreso al tema del terrorismo, porque tú nombraste algo que es clave. Cuando los jóvenes y adolescentes ven el crimen como una forma de ascenso social. Y eso es peligrosísimo, porque llega un momento que dice, bueno, como el sistema no puede absorber, porque acuérdense que nosotros también tenemos una crisis educativa y de deserción escolar, que no se había visto y que el efecto de las medidas en la pandemia, esos 2 años básicamente que se pierden, han tenido unos efectos que podrían ser hasta irreversibles, según los especialistas, de lo que se ha generado. Y también lo que las personas dicen, bueno, si un sistema no puede absorber, entonces el crimen, el terrorismo o otras formas de ascenso social son posibles. Y una de esas formas, creo yo, y esto para muestra un botón, el caso de México, el caso de Colombia es endémico, y esperemos que en Chile no se replique esa forma, o sea, hasta esos estándares, porque al parecer ya está ocurriendo en el sur. Yo quería dar algunos datos, por ejemplo, de que, por ejemplo, Chile en el 2023 se ubicó en el puesto 17 del ranking mundial de los países que más daño ha sufrido por el terrorismo y nos hemos convertido en la nación sin conflictos bélicos más impactada por el terrorismo en el mundo. Estamos hablando del 2023. Y fíjate que Chile para el 2011, o sea, para que las personas puedan dimensionar un poco
en qué lugar estábamos y en cuál nos posicionamos ahora. En el 2011 estábamos en el 59, puesto 59, y para el 2022 en el 17, el puesto 17. O sea que esto es endémico. Fíjate que el 2012, Patricio, se han registrado 1.170 ataques terroristas y 20 muertes asociadas al terrorismo en nuestro país, la mayoría de los cuales ha ocurrido en los últimos 2 años. O sea, estamos hablando de 2020 al 2022. O sea, es una realidad y que Chile tuvo el segundo puntaje más alto en América Latina en el índice global de terrorismo del 2023, solamente superado por Colombia. Cuando, Patricio, o sea, yo llegué a Chile en el 2015. Yo jamás se me imaginé que en el 2024, 2023, en Chile iba a ocurrir algo así, porque son fenómenos que se van generando gradualmente, no son fenómenos que se generan de ipso facto. Y lo que me llama la atención de tus propuestas es que tus propuestas buscan precisamente apuntar a evitar que esa gradualidad en el delito se manifieste y que las personas terminen asumiéndola como que fue de ipso facto. Por ejemplo, el crimen organizado se piensa que es algo que comienza hace un año y que se consolide de esa forma. No, los organismos terroristas testean, las bandas criminales testean los sistemas públicos, seguridad, el costo del crimen. Eso bien lo analizó también el economista Gary Becker. Entonces, llega un momento que uno dice, bueno, si uno va a atacar los temas, uno lo tiene que atacar de manera sintomática. Y en el Frente Amplio, Patricio, y en el Partido Comunista, y quizás también en la centro izquierda, si uno se puede aventurar, el tema de la seguridad y cómo se incuba no es un tema central dentro de sus programas de gobierno, es solamente atacar las consecuencias, pero no las causas, atacar los síntomas, pero no las causas, porque yo no he visto una propuesta hasta el momento estructural que ataque todas las cosas que tú, por ejemplo, acabas de mencionar, que son fundamentales, que va desde la puerta giratoria hasta el tema educativo, pasando por cómo se procesan las leyes. Sí, así, y eso iría de la mano de un proceso, ¿no verdad? Que llame a la inversión, ¿no verdad? Porque eso es una solución gradual nacional, en que se haga una campaña pro inversión, en que los empresarios pongan la plata y crean nuevos empleos, y eso Claro, produce una disminución indudablemente de la delincuencia. No vemos que el gobierno esté en esa línea también, junto con la necesidad de hacer estas reformas legislativas que yo señalé, haya una política centralizada en ir en pos de la inversión y del empleo y de la creación de nuevas industrias. Por ejemplo, fomentar la construcción inmobiliaria, porque es una de claro. las áreas más sensibles para producir más mano de obra y mayor producción. Entonces, realmente estamos en un zapato chino, porque por un lado nos adaptan las medidas de seguridad y por otro lado el país no crece. Y ya están Así los es. índices señalando que vamos a crecer un 2,5, un 2, muy, muy lejos de las pretensiones de un desarrollo, un crecimiento significativo para el país. Bueno, tú lo has dicho, y el tema de la inversión, por ejemplo, yo no sé si tuviste, pero en Chile la fuga de capitales o salida de capitales, de acuerdo a las cifras del Banco Central, en el primer semestre de este año, salieron aproximadamente 3.153 millones de dólares. Y este monto es 178% mayor al mismo periodo en el 2023. O sea que mientras por un lado se incuba y se consolida el crimen organizado y la delincuencia, por otro lado, lo que permite, como tú bien decías, el crecimiento, el desarrollo, la creación de fuentes de trabajo y la estabilidad de los países, se está yendo, precisamente porque la seguridad jurídica cada vez se ve más en cuestión y además que tenemos un gobierno preocupado en seguir aumentando los impuestos, que por cierto, el impuesto corporativo de Chile está por sobre el promedio de los países de la OECD, que son los países que se han desarrollado. Y cuando uno ve la historia, el track histórico impositivo de esos países no se desarrollaron con altos impuestos. Incluso, primero se desarrollaron, o sea, primero se hicieron ricos y tenían una tasa impositiva, los impuestos corporativos, y la siguen teniendo hoy en día baja, porque ellos entendieron que gravar el capital de esa forma y no permitir su acumulación para su inversión es un grave error. Y desde Michelle Bachelet, en su segundo periodo, el 2012, Chile perdió el rumbo con respecto a eso. Y esta década perdida, que llaman los expertos economistas que tenemos hoy en día,
es culpa de la clase política, no es de la clase empresarial en específico, no es del sistema económico, no, es el sistema político que ha venido haciendo reformas que son contrarias a lo que tú mantienes, Patricio, y promueves, que es precisamente la inversión para poder atender estos problemas, que es importantísimo, y lo que tenemos es una salida de capitales 148% mayor que en el primer semestre del 2023, una locura. Sí. Yo creo que es una cosa que los chilenos, ¿no es verdad?, los auditores deben tener presente y establecer las responsabilidades de quien corresponda, en este caso del Ministerio del Interior, ¿no es verdad?, quien no ha llevado adelante las políticas adecuadas para darnos seguridad y combatir la delincuencia como corresponde. Así que en esta alternativa de que aparentemente Bachelet señala que no va a ser candidato, aparece Carolina Toá como una posible, ¿no?, ¿verdad?, sucesora a la candidatura presidencial y que es la responsable de este ministerio en que tiene estas responsabilidades frente a la seguridad y la delincuencia. Yo no quiero terminar el programa, Eugenio, sino que nos dice que debemos ya cerrar el programa, así que en el próximo martes nos vamos a referir a la Convención Demócrata que está en pleno desarrollo. Ya no tenemos espacio de tiempo, así que un agrado, Eugenio, que estemos juntos en el programa, en esta dupla de hoy. Así es. A Pilar, que le echamos de menos. Y si Dios quiere, nos encontramos el próximo martes 27 aquí en Radio Portales, como siempre, en el programa Revelando. Así será. Muchas gracias, Patricio. Nos vemos. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.